claro. Y bueno, al menos a aquellos que estén en desacuerdo con estas postulaciones, como lo dijo Theo Donner, me baso en Theo Donner porque Theo Donner pues, es alguien respetado por muchos reformados y lo que tú quieras. Él, y de hecho, en un video donde sale una entrevista con R.C. Sproul, y ahí es donde R.C. Sproul menciona que Andrew White es un hereje, pero había otros exponentes ahí que dijeron, bueno, es que yo he leído el libro de la resurrección del Hijo de Dios y es un libro impresionante, muy bueno. He leído el libro de Sorprendidos por la Esperanza y también es muy bueno. Bueno, también en estos aspectos, aunque usted sea muy celoso, aquellos que nos están viendo de si usted es reformado y es muy celoso, al menos creo que leer esto puede abrirle un campo a ver realmente cuáles son las postulaciones que ellos afirman. Y al menos en mi opinión, como simple lector, ¿verdad? Porque no somos aquí maestros ni teólogos, pero como simple lector, hay una buena enseñanza que la justificación es vista desde un aspecto escatológico, no solo escatológico, obviamente, como lo mencionaba Job hace un momento, pero también eclesiológico, Ujú. ser parte de la iglesia de Cristo y poner en un lugar, como también, obviamente, cada quien con sus vertientes, como Juan Calvino lo hizo, poner a la iglesia como importante. Y ese aspecto de la comunidad es sumamente importante porque el individualismo no cabe en el cristianismo en muchos aspectos. Ujú. Y ver cómo Wright empieza a colocar que Pablo no podía estar de acuerdo con San Agustín o Lutero u otros que han dicho sobre cómo conocer a Dios de una forma a través de Cristo, por medio de la justificación solamente. O sea, que la justificación es el inicio de la relación con Dios, pero lo que Wright propone es ser parte de no solamente la relación con Dios, como lo decía Job, sino ser parte de la relación con la iglesia. La iglesia, ese Israel, ¿verdad? Para Pablo, y es aquí donde entra la problemática, como tú mencionabas al principio, Job, de cómo este exponente que mencionabas trata de interpretar a Pablo como un mero helenista, pero Wright y todos estos exponentes afirman algo de que para Pablo jamás en su mente pasó construir una nueva religión, un nuevo cristianismo o una nueva religión basada en el cristianismo o el cristianismo, como dicen que él es el autor del cristianismo, ¿no? No, Pablo realmente sigue la misma continuidad de los aspectos de la ley, sigue la misma continuidad, solamente la única diferencia aquí es que no eres justificado, o sea, no eres forma o formas parte del pacto por tu cumplimiento a las obras de la ley o por las obras de la ley, sino que eres justificado por la fe en Jesucristo y formas parte de ese pueblo, ¿no? Ahora, el punto de la imputación, yo creo que es reducir a las escrituras o interpretar fuera del contexto a Pablo. Por eso estos académicos es bueno lo que están haciendo. Están tratando de enfocar a Pablo no como helénico. Bueno, ¿quién lo hizo? Los padres de la iglesia pusieron a Pablo desde un aspecto griego. La Edad Media desde un aspecto latino, griego y latino. Entonces se empieza a distorsionar lo que Pablo quería decir. Y lo que mencionaste es bien importante. Los rollos del Qumran trajeron pues nuevas investigaciones. Y al conocer toda esta información de lo que era detectado de este judaísmo, fue lo que llevó a estos personajes a proponer esto. Ahora, ahí es donde cada uno tiene que analizar si realmente, que obviamente va a contradecir muchas cosas de las que creemos, pero sí es ver en cuanto al contexto judío, qué es lo que realmente estaban diciendo y qué tenía Pablo en su mente cuando decía justificación, y es lo que acaba de decir Job, ¿no? Esos son los puntos a tratar respecto a esto. Pero ¿cuál era el enfoque de la predicación de Pablo, Job? El enfoque de la predicación de Pablo, según lo menciona el verdadero pensamiento de Pablo, hablamos de las propuestas de la resurrección, que es un tema que ahí sí yo puedo decir que esa sí es una doctrina central en la predicación de Pablo, porque la justificación aparece Gálatas y Romanos, parece ser que son las cartas que más tratan del tema, pero en sí la predicación de Pablo estaba rotundamente basada en la resurrección del Señor, en el establecimiento de ese reino, del cumplimiento de las promesas. Una diferencia de cómo alguien puede interpretar a Pablo, cuando tú escuchas la palabra Cristo, lo asocias con la divinidad, Dios, que claro que para Pablo Jesús era Dios,
estaba unido en Dios, y también ahí podemos caer en el anacronismo de creer que Pablo tenía en su mente la fórmula trinitaria, que también es un aspecto que también se va desarrollando con el tiempo. Pero aquí la finalidad es de ver referente a cuáles eran las doctrinas que Pablo tenía en mente. El platonismo, o a un Agustín, que siendo platonista, para él el hecho de que la ciudad de Dios, de hecho ahí se ve impregnado en la ciudad de Dios, cómo habla de una ciudad celestial, pero como separada, ¿no? de la realidad del mundo. Y para Pablo no, para Pablo era un cumplimiento del momento. Él estaba viendo la historia de la redención, y él lo que estaba predicando es de que ese reino se iba a establecer ya. Y nosotros hemos cometido el error de hablar de un reino bastante lejano, de un reino que no tiene incidencia en este mundo, y Pablo no. Pablo proclamaba a Jesús como Señor, proclamaba la resurrección de los muertos, proclamaba ser parte de ese pueblo, de ese pacto que fue, como tú bien lo dijiste, ser parte con Abraham, unirte a este nuevo pueblo, a este nuevo Israel, el cual va a ser justificado, según ellos declaran, ¿no? Que bueno, que el tema de la justificación es el que más problemas trae, ¿no? Pero aquí el punto es conocer el enfoque de la postura. ¿Qué piensas de eso, Job? ¿Cuál sería como el centro o la predicación de Pablo, según estos exponentes enseñan? ¿Cuál era su predicación? ¿Era el centro de la justificación por la fe, o cuál era el centro? Mira, estoy de acuerdo con lo que mencionas. El centro como tal es Cristo. De hecho, una de las expresiones que encontramos más en Pablo es en Cristo, ¿no? En Cristo. El ser hallado en Cristo es algo que encontramos bastante en las cartas de Pablo. Y bueno, Wright parece estar de acuerdo con Albert Schweitzer, que fue otro de los grandes eruditos alemanes, en que lo central, o sea, la justificación es una doctrina secundaria que se desprende de algo central, ¿no? Y ese central es algo que enfatizó tanto Calvino como lo hace la nueva perspectiva de Pablo, y es el estar en Cristo, ¿no? Ser hallado en Cristo o pertenecer a Cristo. Ese pertenecer a Cristo, cuando uno deposita su fe en Jesucristo, su confianza, una de las cosas que se va a dar cuenta consciente o inconscientemente, no sé, es que la justificación, como algo secundario, ¿no? Entonces, la justificación es algo que, como tú lo has dicho muy bien, es algo que forma parte de algo mucho más grande, ¿no? Y este algo mucho más grande, todo tiene que ver con la persona de Jesús y con su triunfo en la cruz, ¿no? Sí, De hecho, exacto. ahí está el veredicto que detona, ¿no? La justificación, ¿no? El veredicto que Dios dio en esa cruz, en la que dejó ver que Jesús estaba en lo correcto. Esa obra de Cristo, su resurrección, todo eso es lo focal para Pablo, ¿no? De ahí se desprende todo lo demás. De ahí se desprende la eclesiología junto con la soteriología, etcétera, etcétera. Entonces, yo actualmente podría decir que lo central es ese énfasis de Pablo de ser hallado en Cristo, ¿no? Cuando uno está en Cristo, eh, eh, uno se da cuenta de temas como la justificación, santificación y todo ello, ¿no? Que vienen a desprenderse de ello. Y Wright, en un blog yo leía, ¿no? Uno es salvo no por creer en la justificación por la fe, Sí, sino por creer en Jesús. claro. Ujú. Claro. De hecho, tú compartiste uno bien interesante, Job, de Michael Bird. Ah, sí. Él hablaba si era esta herejía o no, que si la nueva perspectiva de Pablo era herejía o no. eh, Al menos él trata de mostrar que estas postulaciones son interesantes, y si usted no cree en ellas, me refiero a los que nos están viendo, yo le digo, yo no creo en todo esto, pero sí me pone a analizar muchas cosas. Por ejemplo, lo que Wright dice, y yo también lo he visto, que a veces presentamos, y la tradición reformada, no todos, claro está, porque está un Herman Ridderbos que me gusta mucho su libro El pensamiento de Pablo, tenemos a Douglas Moo, entre otros, que ellos tratan de demostrar que no es un mero trámite legal Jesús.
O sea, ese yo creo que es un problema, que muchos lo ven como un mero trámite. Que justificación por fe, te son imputados los méritos de Cristo y se acabó. Y es todo, eso es la justificación. No, estos debates han puesto al alcance de cada uno de nosotros el entender que la justificación tiene más implicaciones de que alguien que ha sido justificado ahora es parte del pueblo, ¿no? Ahora es parte de Israel. Alguien que ha sido justificado va a ser reivindicado al final y va a recibir la resurrección de los muertos y va a resucitar juntamente con Cristo porque está en Cristo y todas las virtudes de Cristo le son dadas. También en cuanto a las cuestiones de la teoría de la expiación, ver a Cristo que solamente recibe la ira de Dios y ahí queda, fue todo, ¿no? Hay aspectos doctrinales como propone un teólogo que también estaba leyendo acerca de el vivir para mí es Cristo, que también él es católico romano y de hecho él no está de acuerdo con la postulación de la nueva perspectiva de Pablo en algunos aspectos. Y mucha gente yo oía que decía, no, es que esa nueva perspectiva de Pablo es un regreso al catolicismo romano. Bueno, hay teólogos católicos que no están de acuerdo con la nueva perspectiva de Pablo. Y de hecho, ahí en los cafés teológicos yo creo que me voy a aventar el libro que habla de destruyendo la nueva perspectiva de Pablo. No sé si lo hayas leído, Job. Algunos fragmentos. Ajá. Sí, te quiero leerlo también para hablar de ese lado, de ese lado de la moneda. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es mostrar algunas de las postulaciones así de manera conversacional de lo que realmente propone Wright y propone Sanders y proponen otros, ¿no? Que aún el anti-Wright dice que no están de acuerdo con Sanders en algunas cosas. Es lo que le digo, o sea, no puede generalizar todo.